del campo. Y hoy precisamente latiendo con fuerza porque está con nosotros nuestra buena amiga Claudia Leonora García. Muy buenos días, ¿cómo estás, Muy Clau? buenos días, amigo. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Muchas gracias. Hoy nos preparaste un tema, sugerencia precisamente de unos de nuestros seguidores, que por Sí, que le cierto, mandamos un mándale un saludo, saludo, sí, claro. a Eric Olvera, bien fiel seguidor. La verdad es Sí, que ya tiene meses que está muy al pendiente de las publicaciones que estamos haciendo y bueno, que se ve que ha disfrutado y bueno, por comentarios que nos hace en las redes sociales, pues que está aprendiendo pues un poco sobre lo que estamos compartiendo. Le gustó mucho el programa de Miguel Hernández, por cierto, y sí, dijo que bueno, que sí. ojalá que pronto lo repitiéramos. Y porque como que yo creo que no puso atención en todo el programa. Pero bueno, y también nos hizo otra sugerencia, que es la que traemos el día de El hoy. tema del día de hoy. Pero sí, los invitamos a que sigan también nuestro canal de YouTube, que se suscriban, se llama Latidos del Campo desde Querétaro. Y suscríbanse, denle like a la campanita para que les estén llegando las notificaciones de todas las nuevas colaboraciones que vamos a tener. Para que no se junten todas el domingo, ahora las vamos a subir entre semana, una por semana, bueno, una por día de la semana de las colaboraciones, para que sea más cómodo para ustedes y que puedan disfrutar de todas ellas en un ratito que tengan por ahí libre, antes de dormir, algo. Y visítenos también, véanos y síganos en Facebook, Latidos del Campo, ahí seguimos. Muy bien, Y pues hoy un tema interesante, Fyodor Dostoyevsky, un escritor que, bueno, tiene su estilo, su forma muy especial de escribir, de lo que dice, pero después de esta breve semblanza bibliográfica y la plática que vamos a tener entre Clau y yo, van a poder entender el significado de lo que escribió en cada una de sus obras. Prácticamente son obras autobiográficas. Eh, una vida muy fuerte, muy azarosa. trágica, desde muy niño. Y bueno, pues comenzamos, esperemos que les guste. Fyodor Dostoyevsky nació el 11 de noviembre de 1821 en Moscú. Fue el segundo de 7 hijos de María Fudironovna y de Toyevskaya y Mikhail Dostoyevsky, un médico militar que sirvió en los ejércitos que enfrentaban a Napoleón y que, tras abandonar la milicia, tomó un cargo en el hospital para pobres en la ciudad natal del escritor, Moscú. El hogar familiar estaba en el mismo edificio en que funcionaba el manicomio, ubicado frente al cementerio donde se erigía el patíbulo en el que se ejecutaba a los reos condenados. Ya desde ahí. En 1832, el doctor Dostoyevsky obtuvo el derecho de adquirir propiedades y siervos, pasando a ser dueño de 2 aldeas y unas 100 personas en la provincia de Tula, situada a unos kilómetros de Moscú. Debido a su alcoholismo, su padre lo envió a la Escuela Militar de Ingenieros de San Petersburgo. Presentó su primera crisis de epilepsia a los 17 años, después de enterarse de que su padre había sido torturado y asesinado por sus campesinos, quienes lo veían demasiado autoritario. Aunque Dostoyevsky terminó sus estudios, al abandonar la academia decidió dedicarse a la literatura. En 1849, su carrera literaria quedó fatalmente interrumpida. Se había unido a un grupo de jóvenes intelectuales que leían y debatían las teorías de escritores socialistas franceses, por aquel entonces prohibidos en la Rusia zarista de Nicolás I. En sus reuniones secretas se infiltró un informador de la policía y todo el grupo fue detenido y enviado a prisión. En diciembre de 1849 fueron conducidos a un lugar donde iban a ser fusilados, pero en el último momento se les conmutó la pena máxima por otra de exilio. Dostoyevsky fue sentenciado a 4 años de trabajos forzados en Siberia y a alistarse como soldado raso en el ejército ruso. Las tensiones de ese periodo se materializaron en la epilepsia
que sufriría durante el resto de su vida. Su lectura de la Biblia en prisión le impuso a rechazar el ateísmo socialista de inspiración occidental que había practicado en su juventud. Las enseñanzas de Jesucristo se convirtieron en la suprema confirmación de las ideas éticas y de la posibilidad de la salvación a través del sufrimiento. La brutalidad que observaba entre los más crueles delincuentes, salpicada una vez por gestos de generosidad y por sentimientos nobles, le ayudó a profundizar en su conocimiento de la complejidad del espíritu humano. Dostoyevski fue puesto en libertad en 1854 y enviado a una guarnición militar en Mongolia, donde vivió otros 5 años hasta que recibió permiso para volver a San Petersburgo, en compañía de una viuda que aquejaba de tuberculosis, con la que se casó y no fue feliz. En 1857 contrajo matrimonio con María Dmitrievna Isayeva, tras la larga enfermedad y muerte de su mujer en 1864, y la de su hermano, cuyas deudas financieras tuvo que pagar. Quedó prácticamente en la ruina. A cambio de un préstamo, se comprometió con un editor poco escrupuloso a cederle todos los derechos de sus obras si no le entregaba una novela completa en el plazo de 1 año. 2 meses antes de cumplirse ese plazo, le presentó El jugador en 1866, basada en su propia pasión por la ruleta. Para transcribir esta novela, había contratado los servicios de una mecanógrafa, Anna Stinkina, con la que se casaría poco después y con la que sería feliz. Fue padre de Sofía en 1868, Lyubimov en 1869 y Fiodor en 1875. Dostoyevski se pasó los siguientes años fuera del país para escapar de los acreedores. Fueron años de pobreza, pero de gran creatividad. Durante ese periodo consiguió finalizar Crimen y Castigo, su obra más conocida, en 1866, y Los endemoniados entre 1871 y 1872. Cuando regresó a Rusia en 1873, había obtenido ya reconocimiento internacional. Su última novela, Hermanos Karamazov, en 1879 a 1880, la completó poco antes de su muerte. Con estas 4 últimas novelas, donde se narran los problemas morales y políticos de su época, Dostoyevski obtuvo ese prestigio universal. Azarosa la vida de Dostoyevski. Fuerte, y bueno, difícil. de alguna manera queda capturada en cada una de sus obras, ¿no? Sí. Y bueno, tenemos el día de hoy, vamos a desmenuzar algunas, vamos a dar un consejo para quien nunca haya leído la obra de Dostoyevski y a lo mejor quiera comenzar a conocer al escritor. Realmente no sería esta la obra que yo le recomendaría de inicio, No. si es que nunca ha entrado. Yo le recomendaría más bien algo así como Noches Blancas, que es romántica, ridícula y desgarradora. Y bueno, sobre todo, por ejemplo, para la gente muy joven o que no tenga todavía como mucha idea del lenguaje y de las ideas de Dostoyevski. Ese sería como el primer acercamiento que yo les recomendaría, por ejemplo, a mis estudiantes que son mucho más jóvenes y que tienen a lo mejor un acervo literario pues menor, ¿no? Ya cuando estamos un poco más adentrados al lenguaje de Dostoyevski, porque esa creo que es la única de sus novelas rosas, bueno, no rosas, no es rosa, Sí. pero de sus más ligeras novelas, pues entonces sí les haría ya la invitación a que entraran a una obra cumbre como es Crimen y Castigo, que tiene otras, que tiene Los hermanos Karamazov, que también es un imperdible, tiene El idiota, que también las tenemos aquí, pero bueno, que vamos a analizar hoy por los intereses que tenemos sobre el personaje, Crimen y Castigo. ¿Vale? Así es. También está Memorias del subsuelo, que también, es suavecita para ir aprendiendo, ir conociendo cómo se va desarrollando esa trama en ese ¿no? Y cómo libro. ve la condición humana, porque creo que en Memorias del subsuelo lo que nos va mostrando es como esa idea que tiene sobre esto que es la humanidad y esta serie de desgracias que le aquejan, ¿no? A la miseria
humana desde dentro. Pero es que, ¿cómo no vivir así y tener siempre eso en mente si creció en una casa, en el mismo edificio del manicomio y frente al cementerio y el patíbulo? Imagínate, crecer en ese ambiente, pues ¿qué veía? ¿Qué oía? ¿Qué pasaba en su entorno? No era mentalmente el más sano para el desarrollo de un infante. No es el más sano para el desarrollo de un infante, definitivamente estoy de acuerdo contigo, pero creo que había algo que ahora les estamos evitando a los infantes y que también vas hacia nuestro análisis, que es la realidad. Sí, está exacto. la vida y la realidad de frente, ¿no? Él pasa todas estas contradicciones o todas estas circunstancias en su vida. Y imagínate tú cuando has logrado salvar la vida en el último momento, porque alguien poderoso en ese momento decide que vas a vivir un poco más para pagar tu deuda con trabajos forzados. O sea, ahí creo que te cae la realidad de saber que tu vida depende de alguien más poderoso. Sí, de que el poder es tan grande que maneja el valor y la decisión de la vida de cada quien. Quién vive y quién muere. Y bueno, ya luego Dostoyevsky, pues en algunas ocasiones se consuela con la idea de Dios y bueno, tiene otras situaciones ideológicas que también vamos en su momento, pues yo creo, porque para Dostoyevsky necesitamos muchísimos programas, pero bueno, vamos a ir poco a poco viendo algunas de las características de su obra, ¿no? Y esto que acabas de comentar de vive en un mundo irreal que pudiera ser para el desarrollo de un niño, un ambiente no es nada normal. Tristemente, y eso es un preámbulo para que vayan ligando hacia dónde va la plática, en la actualidad los hemos llevado a nuestros hijos completamente al otro lado. Un giro de 180 grados en la forma de ver y de tratar de evitarles esas atrocidades o esa realidad que él vivió tan cruel. Queremos evitarla, pero también eso es malo. Vamos a ir. Crimen y Castigo, amigo, sí. Mira, la escribe como bien nos has dicho tú, él las escribe, bueno, pero él empieza con el jugador, bueno, como hace el jugador para pagar sus deudas de juego. Así irónicamente, es. ¿no? Sí, él tiene sí. deudas la de ruleta. juego que ha adquirido y entonces escribe el jugador para poder, pues, sanar estas deudas de juego. Y después, pues, se casa, ¿no? Hace familia y en ese hacer familia, pues, también vienen las necesidades económicas. Y entonces él se anima a escribir Crimen y Castigo. Generalmente las ideas de Dostoyevsky son muy largas porque pagaban por hoja. Sí. digo, es muy creativo y son novelas muy buenas, pero pues tenemos que decir que como le pagaban por hoja, pues ahí estaba el otro. Él tenía que hacerlo rendir, claro, no podía ser una novela corta porque no le convenía. Digo, y antes de la segunda esposa, también tuvo, cuando estaba en Mongolia, después de que quedó liberado de ese exilio, pues se casa con una viuda, una mujer viuda que se encontró por la necesidad de tener una relación y una pareja y tratar de encontrar a alguien con quien convivir. Y como lo dice la biografía, pues no fue feliz, simplemente vivió acompañado. Pero no fue feliz, no es lo que él esperaba en un momento dado. Y no sabemos si Dostoyevsky en algún momento de su existencia fue feliz, porque vamos a ver, la felicidad no la encontramos hacia afuera, al interior. Pero bueno, no vamos hacia esos menesteres. Entonces, bueno, en Crimen y Castigo se nos relata la historia de Raskolnikov, que es el personaje principal, que es un joven estudiante que se define así como algo brillante, aunque lo han echado de la escuela. O sea, Raskolnikov ha sido expulsado, es un estudiante de 23 años que, bueno, va para afuera de la escuela. Sí, de esos alumnos que no quieren los maestros, problemáticos. Y bueno, él como buen estudiante, ¿no? Tiene problemas económicos y entonces, atrapado en esa desesperación de sus problemas económicos, pues no decide hacer lo que hace Dostoyevsky, que es ponerse a escribir la obra, sino que decide asesinar a una mujer mayor, a una prestamista, porque él quiere comprobar aparte una teoría. Él tiene la teoría de que existen hombres extraordinarios, capaces de transgredir la ley moral
en nombre de un bien superior. Aquí lo curioso es que el bien era el suyo, ¿no? Sí, claro. O sea, aquí el bien superior era el de Raskolnikov, ¿no? Que en lugar de ponerse a buscar trabajo, pues entonces se pone a pensar que hay una mujer, ¿no? Que maneja Que dinero. aparte dice que es usurera, porque es prestamista. Sí, sí, Entonces, es alguien malo en la sociedad. es alguien malo para él, Sí. porque habrá quien piense que, pues que si tienes una emergencia económica, pues Ah, entonces claro. a lo mejor te salva la vida, ¿no? Pero él la veía como alguien que utilizaba al pueblo, que se Claro. servía del pueblo y que hacía más que un bien, después era un mal. Y entonces él decide que bueno, que entonces no estaría tan mal pues asesinar a esta prestamista, ¿no? Toda la trama de la novela va girando en esto, en cómo él se va planteando a sí mismo que lo que él va a hacer no es tan malo. Es decir, que él puede darse sus propias libertades, que puede transgredir la moral y la ley para él establecer sus propias leyes y a partir de ahí actuar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cuando ya él ejecuta pues este asesinato, pues en realidad no experimenta ningún tipo de liberación ni tampoco de grandeza. Todo lo contrario, ¿no? Y empieza ahí un abismo que él comienza a tener sobre culpa, sobre angustia y bueno, también esta como contradicción interna que de pronto tampoco nos queda muy clara. Raskolnikov no es un loco idealista como lo teníamos nosotros antes en Cervantes. No, O sea, Raskolnikov sí está con una patología, sí. ¿no? Raskolnikov, y ahí es donde yo quiero entrar. Freud, parte de su teoría la basa en la obra de Dostoyevsky y en los personajes de Dostoyevsky. Y no solamente Freud, también Nietzsche. Y empezamos porque aquí Raskolnikov tiene esta idea de ser ese superhombre. O sea, décadas antes de que Nietzsche nos hablara de esta circunstancia del superhombre, ya no lo está presentando Dostoyevsky en Raskolnikov, porque él cree que tal vez, ¿no? Que tal vez él sí podría ser superior y entonces podría transgredir circunstancias, ¿no? Que le permitieran y le condonaran el hacer algo que sería inmoral. Sí. Entonces, porque Empieza él, a jugar con el acto bueno, el acto malo que parece bueno, para redimir y ser perdonado de lo que hizo. exactamente. Entonces, en realidad, aquí, bueno, a mí me interesa mucho analizar cómo es que Freud va vinculando, pues, con estos personajes literarios, pues, estos procesos de formación moral y emocional. Y bueno, hay por ahí un análisis que escribe Freud donde lo dice sobre el parricidio simbólico, ¿no? Esto de matar al padre. Esto es muy curioso porque también analiza al escritor, es decir, analiza a Dostoyevsky, ¿no? Y analiza al personaje. En algún momento Dostoyevsky, pues por esta circunstancia que tiene el padre, siente una liberación y un odio y un resentimiento, o sea, una serie de sentimientos contradictorios cuando matan al padre. Porque Dostoyevsky acepta que su padre pues era un abusador. Entonces vamos a ir como poco a poco, ¿no? Desmenuzándolo. Ajá, entonces, pero a ver, Freud no hace esto solamente con Dostoyevsky, es decir, no solamente con la literatura de Dostoyevsky se inspira para sus teorías, eso también lo hace, por ejemplo, con Sófocles, ¿no? Por eso tenemos el complejo de Edipo, ¿no? Y con Shakespeare, con Gogol, con Cervantes, ¿no? Entonces, parte de esta teoría que él va desarrollando, pues él la va inspirando en cuestiones literarias. Sí. Entonces eso tenemos porque muy poca gente lo sabe, ¿vale? Pues el día de hoy, yo, a título personal, tengo que aclararlo, pues inspirada precisamente en este personaje de Raskolnikov, yo quisiera analizar el término del síndrome de Raskolnikov. ¿Vale? Obviamente que voy a hacer la aclaración que esta propuesta que hago no es
pues en una función de diagnóstico clínico, ni muchísimo menos, ¿no? Muy lejos de eso, sino más bien es una como categoría interpretativa del personaje que nos pueda llevar a un estudio de caso educativo, ¿no? Para lo que son estas personalidades o este tipo de personalidades que podemos observar o estas circunstancias que podemos observar en la conducta de ciertos jóvenes. Un tema interesante para una tesis de titulación de maestría o doctorado en filosofía o en psicología. Pero que no me la ganen, amigo, porque yo estoy acuñando me tendrían que citar, porque yo estoy acuñando el término del síndrome de Raskolnikov, ¿no? Bueno. Y exactamente como para su concepto analítico, de alguna manera, Sófocles pues saca esto del complejo de Edipo, basado en el Edipo Rey de Sófocles, Freud lo hace en el Edipo Rey de Sófocles. Pues así yo quisiera inspirarme en Raskolnikov para el síndrome de Raskolnikov, ¿no? Que se referiría a este conjunto de actitudes, de percepciones y comportamientos caracterizados por una desconexión de la realidad y una autoimagen idealizada, porque Raskolnikov se siente el más listo de todos. Sí. O sea, todos son tontos, menos él, ¿no? Él es el más inteligente y él va a conquistar el mundo. Y entonces, en realidad, esta desconexión de la realidad, pues causa un aislamiento y también, pues, una desrealización educativa del momento en que es expulsado, ¿no? De la escuela, y eso le genera una tensión, pues, moral. Una tensión que, según yo, pues, está afectando ahora a muchos jóvenes, ¿no? ¿Y cuáles son como estas causas, no? Esta desconexión de la realidad que tiene el personaje principal de la obra, fíjate, voy a leer textualmente, si me lo permiten, en que estoy basando que tiene este tipo de comportamientos, dice, ¿soy yo un piojo como los demás? O sea, en los demás están todos menos él. Sí. Todos son piojos. ¿Soy yo un piojo como los demás? ¿O tengo derecho a permitirme un acto prohibido, si con ello sirvo a una finalidad superior? O sea, él piensa que con el asesinato que va a cometer, él le va a hacer un bien a la humanidad. Claro, porque estaba quitando de la sociedad a una escoria. Está trastornado totalmente, claro, ¿no? Y él se sentía diferente a los demás. Todos los demás del pueblo son piojos. Yo soy diferente porque yo estoy pensando en hacer un bien a la sociedad, a esos piojos, al quitarles a la ávara de encima. Entonces, aunque es un mal, algo me va a redimir porque estoy haciendo el bien común. Entonces aquí Raskolnikov pues formula esta noción del hombre excepcional. Él es un hombre claro, que puede traspasar la moral para crear sus propias leyes. Los límites. Tiene el pensamiento totalmente distorsionado con respecto de lo real y muestra, bueno, ya hablando un poquito en términos, un narcisismo, ¿no? Una autoexcepción de la ley y esa racionalización extrema, ¿no? De este crimen, pues que realmente es una justificación. Él está buscando, pues es muy listo, o sea, tonto no es muy listo, y está buscando cómo justificar el crimen que va a cometer. Se está autojustificando a él. En ese momento se está convenciendo de que efectivamente lo que él va a hacer, aunque es malo porque va a matar a una persona, es por el bien común. Entonces tiene que ser perdonado hasta por Dios. Entonces aquí vemos cómo él está inmerso en una fantasía pues, de superioridad, sí, ¿no? Porque textualmente dice él, ¿no? Bueno, los hombres superiores son los que se atreven a cruzar la barrera. Los demás no son más que material para promover la evolución, ¿no? Y aquí nos da como una idea clara de cuál es la forma de pensar, pues, del personaje. Entonces, ¿qué otra cosa, pues, manifiesta? Autodesprecio, sí, ¿no? Él mismo y sentimiento de indignidad. Él en otras partes de sus razonamientos, porque está en estos monólogos, él dice, soy despreciable, no sirvo para nada, lo sé, o sea, constantemente su mente se está repitiendo, pues, con cuestiones como sancionadoras. Vamos a recordar que esta grandiosidad que él siente en algunos momentos es un reflejo distinto que en realidad es este mismo autodesprecio
O sea, son como estos picos que da hacia lo contrario el autodesprecio, porque al final la grandiosidad es un sentimiento pues subyacente al autoodio, ¿no? A ese desprecio que sentimos por nosotros mismos y a una baja autoestima. Entonces, la forma que podemos llegar a tenerlo de contrarrestarlo o de manifestarlo, pues es con esta aparente grandiosidad, ¿no? Queriéndonos sentir superiores o más grandes que los demás. Y bueno, en realidad, aquí ya es donde yo hago un poquito la reflexión. Tienen que leer la obra, pero ¿qué es lo que yo veo que podría ser dañino, por ejemplo, en nuestros jóvenes? Y que nosotros podíamos tomar pues como algunos indicadores observables en conductas pues patológicas, conductas que nos podrían indicar que algo no está bien con nuestros jóvenes, y es precisamente este aislamiento. ¿Por qué Raskolnikov comienza a aislarse? Y comienza a aislarse porque no es digno de nadie, ¿no? De alguna manera. Sí, literal. Tiene discursos muy despectivos, ¿no? Hacia los demás. Y bueno, tiene una dificultad muy grande para reconocer errores. Su imagen, esta imagen de grandiosidad que muestra, en realidad es muy baja en un compromiso práctico. Es decir, sus ideas son muy grandes, pero a la hora de funcionar, por ejemplo, no trabaja, no estudia, tiene problemas económicos, pero no se plantea salir a buscar un empleo, por ejemplo, no, porque pues él tiene que pensar, y con que piense, entonces el mundo debería girar, ¿no? Sí. Mientras él piense y razone y haga planes para conquistar el mundo tiene que mantenerlo, el mundo tiene que darle. Y luego cuestiones también más preocupantes, como son estas tendencias a justificar conductas negativas, ¿no? Mediante pues estas teorías personales que él se va construyendo. Él va construyendo sus propias teorías donde estas conductas van quedando como justificadas. Yo creo que de alguna manera pues esta ambivalencia se anticipa a fenómenos que estamos viendo, ¿no? Creo yo ahí que de pronto los jóvenes, o nuestros jóvenes, o nosotros también como adultos, de alguna manera no estamos siendo responsables de ser coherentes con la realidad que nos está pues rodeando, y de alguna manera estamos cayendo en errores no solamente de percepción, y estos errores de percepción en las redes sociales nos facilitan el perdernos en estos problemas de percepción. O sea, podemos ahogarnos en este mar de percepción porque queremos ser más lindos, porque queremos ser más listos, porque queremos ser más mirados, porque queremos ser más admirados. Y bueno, realmente no estamos poniendo como los pies sobre la tierra de quiénes somos, de qué somos y de hacia dónde vamos, ¿no? Pero mira qué interesante. Aquí caemos en lo que platicábamos al inicio, que les decía que es la contraparte. Mientras que Dostoyevsky tuvo una vida azarosa, ruin, cruel, etc., en la actualidad no podemos decir que nuestros jóvenes, la gran mayoría, habrá algunos que seguramente sí tengan por ahí una vida triste, pero la gran mayoría no es así, porque todos los papás hemos tenido siempre la intención de que mis hijos no sufran lo que yo viví, que no tengan carencias, que esto y que el otro. Pero sin embargo, unos con muchas carencias y con muchos problemas, como Dostoyevsky, tuvo esa mentalidad y la desarrolló de esa manera. Y los otros que tienen ahora una vida azarosa, tranquila, de bonanza, caen exactamente a lo mismo. Los dos extremos son malos y nos están dando personajes y formas de pensar muy así. Y lo peligroso de todo eso en la actualidad es que esa falta de sensibilidad para ubicar una realidad en este mundo les permite creer que un post en el celular los puede ofender y agredir tanto como para ellos desear en un momento dado morirse, o como para creerle que es el príncipe azul que los va a rescatar o las va a rescatar de ese mundo tan cruel en que viven. Y entonces vienen las fugas de las chicas porque conocieron a alguien en Face, en Internet, y les dijo que las iba a llevar al mundo feliz.
al mundo del Principito. Y sí, es lo que decimos, ¿no? Esta grandiosidad nos va Claro. dañando porque a lo mejor nosotros hacemos creer a nuestros jóvenes que todos se lo merecen, ¿no? Nos vamos creyendo que nos merecemos todo, que el mundo está a nuestros pies, que nos deben de dar, que nos deben de ofrecer, y entonces, y eso sustentado con poco amor propio o con un poco conocimiento, Sí. pues de alguna manera pues es una bomba que puede desencadenar Claro. que después tengamos circunstancias que no son adecuadas. Esto se agrava, o sea, no estoy hablando que todos, o sea, estamos hablando como de referentes generales, en realidad, pero creo que esto se agrava muchísimo cuando no tenemos un acompañamiento efectivo emocional, o sea, Sí. pero sí, claro. ¿Por qué? Y aquí yo me permito meter otro personaje, ¿no? La madre de Raskolnikov. La madre de Raskolnikov, pues Raskolnikov tiene 23 años, la mujer tiene 43, entonces quiere decir que lo tuvo Muy relativamente chico. joven, ¿no? Unos 20 años, aunque para el tiempo y la edad, pues no sería nada extraño, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, Pulqueria, que así se llama la madre, pues intenta sostener, pero intenta nada más sostener emocionalmente a Raskolnikov. Sí se preocupa por él, pero no lo hace de la forma adecuada. Nosotros ya conforme vamos leyendo la novela vamos viendo que él ya comienza a enviarle cartas llenas de ansiedad, comienza a proyectar en él esperanzas que son irreales. ¿Cuántas veces no hemos depositado en nuestros hijos esos sueños y esperanzas? Cuando tú puedes, porque si tú lo sueñas y entonces ya traen la carga de que tienen que poder porque lo están soñando, porque pero nos olvidamos del factor circunstancia, que también es importante y que pesa. Entonces yo creo que en eso tenemos que ser muy sensatos a la hora de nosotros querer proyectar a nuestros hijos, porque podemos poner una carga emocional muy fuerte en ellos. Sobre todo si les damos ese tipo de consejos sin las herramientas adicionales. Una cosa es que tengas una idea, que la desarrolles mentalmente, que la sueñes, pero ¿cómo la vas a realizar? Okay, ya la tienes en mente. Ahora sí, tienes que poner en papel y lápiz o en una lista muy concretamente cuáles son los pasos del orden y disciplina que vas a seguir para llegar a alcanzar ese sueño. No porque hoy sueñe que, o anoche soñé yo que me ganaba la lotería y me iba a recorrer el mundo. El día de hoy me van a tocar o me van a llamar al teléfono y me van a decir, señor, se acaba de sacar la lotería, el premio mayor. Pues si ni siquiera compré boleto compré, ¿cómo me la voy a ganar? Con el sueño no me llega nada, con el sueño me llegan ideas. Esas ideas hay que plasmarlas y como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a apoyarlos en esas ideas, dándoles todo el respaldo que necesiten para que lo hagan con orden, paso por paso, que vean todo lo que se requiere desde la administración, desde el plasmar las ideas, un plano, la idea y cuáles son los pasos a seguir para poder llegar a ello. Yo creo que tienes razón, o sea, es muy importante dar herramientas, sí, pero también un joven de 23 años ya debería generarse sus propias herramientas. Entonces tampoco tendría que estar esperando, claro, ¿no? Que le den las herramientas. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? ¿O cuál sería aquí lo ideal? Si generar herramientas y que dentro de esas herramientas les enseñemos a generarse sus propias herramientas. Ahora, por muchas herramientas que tengamos y por muchos recursos, está el factor circunstancia que siempre moverá o dará distintos. Y eso no hay que perderlo. Es importante una persona con herramientas, una persona con determinada, una persona con disciplina, siempre va a tener una posibilidad mayor. Es decir, cuando se abra la oportunidad, podría aprovecharla. Pero también hay veces que no se abre la oportunidad. Y ahí es donde también tenemos que darles herramientas para ser... para aguantar la tolerancia, tener tolerancia a la frustración o al fracaso. Claro. Yo no digo que los lleves de la mano y les pongas las herramientas y se las hagas para que ellos lleguen al triunfo porque mi papá me ayudó y me hizo todo. No. Que ellos se enfrenten paso a paso para llegar hasta el triunfo, hasta lograr su objetivo. Y en parte de ese aprendizaje es tropezar y que ese tropiezo les sepamos orientar para que canalicen el fracaso en enseñanza
y puedan crecer Y y vamos a- generar sus propias Exactamente. herramientas. Y vamos a tomar el ejemplo de Pulqueria, porque Pulqueria, a ver, cae en un dramatismo total, Sí. ¿no? Tiene una preocupación excesiva por Raskolnikov, porque no podemos decir que es una madre despreocupada. Es una madre muy preocupada, pero a menudo se lamenta más y lo angustia en ese mismo lamentarse, pues lo angustia a él. En su afán de ayudarlo. Ella lo que le dice, lo que le va diciendo ella, él dice, lloro por ti día y noche. No sé cómo ayudarte, hijo, pero no sé qué hacer, no sé cómo ayudarlo. Esto es un recurrente, mira, acabamos de entregar calificaciones en alguna escuela de la ciudad, y un tema, bueno, una frase de las que yo más escuché lamentablemente fue, ya no sé qué hacer, no sé cómo ayudarlo. Sí. Yo puedo entender que momentáneamente perdemos el control como mamás porque de pronto nos faltan los recursos o las estrategias, pero no puede ser una constante. ¿Por qué? Porque entonces generamos esta sensación de peso emocional, ¿no? Y creo yo que de alguna manera ella, en lugar de ser madura, gestionar estas emociones y generar alguna estrategia, depende emocionalmente del mismo Raskolnikov, ¿no? Sí. Porque, pues en vez de ser soporte, se convierte en alguien que necesita ser sostenido. O sea, la madre necesita que la sostengan. Sí. Y también Raskolnikov necesita ser sostenido porque pues de pronto se le va como la olla, Se ¿no? vuelven indispensables uno al otro. Ajá. Y entonces Raskolnikov hace expresiones en la novela que todo esto es culpa mía. O sea, de pronto Raskolnikov se hace responsable de las circunstancias, que si la hermana se va a casar con no sé quién, y entonces que a lo mejor no le conviene, y él empieza a sentir presión, que tampoco resuelve nada, por cierto. O sea, que nada más Nada más juzga la y siente. critica, pero tampoco resuelve nada, pero porque se va agobiando con decir todo esto, o sea, que la hermana se vaya a casar, o sea, las circunstancias de los demás, dice, también es culpa mía. Pero creo yo que aquí es clave que la madre pues de alguna manera va siendo como una culpa estructural, ¿no? En el hijo, y pues de alguna manera la madre no logra contener ni su ansiedad, ni la ansiedad de Raskolnikov, ¿no? Y al no contenerlo, pues tampoco ofrece un marco estable donde él pueda como centrarse y tratar de retomar la realidad y ver un poco más objetivamente las circunstancias. Entonces, bueno, creo yo que es importante que nosotros aprendamos a acompañar a nuestros hijos, o sea, sin presionarlos, pero sí haciéndolos conscientes de las circunstancias y de la realidad. Y dándoles, Carlos, obligaciones. Esta es una lectura, a ver, esta es una lectura muy ligera, ¿no? O sea, esto tendría que tener un análisis mucho más profundo. Sí. Es un análisis literario, o sea, este es un análisis literario y estamos haciendo pues esta relación con las circunstancias actuales de nuestra juventud. Pero creo que sí sería muy importante reflexionar si realmente como padres, porque bueno, aquí estamos viendo que pues Raskolnikov es huérfano, es decir, el padre muere, todo el peso queda en la madre en lugar de tomar pues un rol por las mismas presiones, se vuelve muy inestable emocionalmente y esa inestabilidad se la transmite a Raskolnikov y entonces Raskolnikov, bueno, pues comienza a desvariar y a presentar estos síntomas pues de patología que de alguna manera lo llevan a una circunstancia de asesinato. Yo no podría creer que él, que después se entrega y después confiesa y se entrega y bueno, termina en la cárcel y va a tener un juicio y va a pagar una condena, pero pues tampoco nos queda muy claro al final de la novela si en realidad él hizo una reflexión sobre lo que hizo. O sea, no nos queda como muy claro eso. Se queda como muy abierta, simplemente aceptó el que cometió un mal y no le salieron las cosas como él creía que lo iba a redimir la sociedad porque hizo un bien al matar a esta persona. Entonces nosotros creemos que si a lo mejor, probablemente, no lo sabemos, si se le hubiesen mostrado las cosas distintas a Raskolnikov, si Raskolnikov hubiera sido más consciente de la realidad, de observar la realidad y cómo enfrentarla
con circunstancias normales, como buscar un empleo, como cumplir con su responsabilidad, como reincorporarse a otro colegio. A una vida productiva, algo. En lugar de sumergirse a lo mejor en estos pensamientos de grandiosidad y de falta también de autoestima, y que de alguna manera fue este sobrepensamiento de una idea y de cómo justificar estas acciones, pues que al final lo llevó pues a un desenlace bastante trágico. Pero fíjate, ahí seguimos con este análisis. La mamá nunca superó el fallecimiento del papá, porque nunca, aunque quiso retomar y ser la que tenía que sacar adelante la familia, nunca tuvo ese liderazgo de poder decir, ok, ya no está el proveedor, ahora yo voy a hacer esto para poner en orden esto y esto y esto. Ella vivió como pudo. Y exigir una responsabilidad, claro, porque Raskolnikov tenía 23 años. Claro, sin embargo, nunca se la planteó a él como tal. Eres tú mayor de edad, eres el hombre de la casa, eres el que tiene que adquirir el papel de padre proveedor, aunque seas el hijo, no importa. Pero nunca se lo planteó así. Siempre fue subjetivamente, es que tú puedes, es que eres muy inteligente, es que lo que tú hagas vas a poderlo hacer es que eres bien. Muy guapo, porque Eres muy, se lo dice en la novela, hombre, es que eres guapísimo, entonces pues tú tienes todo, eres guapo, eres inteligente, eres joven, entonces, ¿qué te falta? Pues responsabilidad. Primero, para empezar, responsabilidad, y que su mamá le dijera, ve chiquito, te me vas a buscar chamba. ¿Sí? Pues bueno, estamos haciendo exactamente lo que Freud. Estamos haciendo nuestros análisis interpretativos a partir de una obra literaria, que los invitamos a que se acerquen a ella. Nosotros la hemos enunciado, pero bueno, ahí están otros actores, está la madre, está el pretendiente, está la hermana, su pretendiente de la hermana, está el juez, está un médico que solamente ha tenido un paciente, que es el mismo Raskolnikov, o sea que en buenas manos cayó. Era el primer paciente que tenía, y creo que durante todas las 800 páginas, creo que fue el único paciente. Entonces, bueno, que tampoco tuvo el mayor apoyo Raskolnikov en seguimiento. Entonces, los invitamos a que se acerquen a la obra. Y bueno, pues nos ha servido de pretexto para hacer un análisis reflexivo sobre nuestra juventud, ¿no? Y sobre cómo a veces nosotros nos dejamos llevar también por circunstancias como la culpa, ahora que trabajamos mamá y papá y que de pronto sentimos culpa y entonces llegamos y compramos, hacemos y accedemos a estos caprichos que los niños necesitan, y entonces estamos creando esta situación de la grandiosidad sin un sustento sólido, donde no les estamos enseñando lo que son, sino les estamos enseñando solamente lo que tienen o lo que pueden tener, y entonces a no enseñarles lo que son, realmente les estamos dejando pues un hueco en sus estructuras para que después, cuando se presentan circunstancias adversas, pues cuestiones tan sencillas como tan sencillas entre comillas, porque de sencillo no tiene nada, como apañarte la vida todos los días, pues pueden llegar a ser tan frustrantes y llevarnos y desencadenarnos en circunstancias lamentables, ¿no? Entonces era una mujer muy devota, era una mujer muy creyente, pero muy poco eficaz en cuanto a pues el acompañamiento con sus hijos. Y fíjate, y sí, es ese reflejo de sensación de culpa que tenemos luego los papás. ¿Cómo compenso toda la semana que no estuve con ellos? Porque me voy y apenas se está levantando para irse a la escuela. O se levanta junto conmigo y lo dejo en la escuela a las 7 de la mañana y yo me voy al trabajo porque ya está en la secundaria, en la prepa. Ok. Regreso y pues está con sus amigos o ya se va a dormir si es más chiquito y pues ya no lo veo o casi no lo veo. Entonces perdemos toda una semana de contacto con ellos. Pero como me dijeron en su escuela, la mamá me platica que se porta bien, que sí hace sus tareas, que luego le falla, pues que a veces ve mucha tele, pero en realidad es un buen niño. El sábado vamos al súper y papá, mira, se me antoja. Ahí está, hijo, cómpraselo. Oye, que sale un teléfono nuevo que tiene Juanita y pues, ahí está, vamos a ver, porque pues, se ha portado bien, no tenemos queja, dáselo. Entonces, ¿qué le estamos enseñando subjetivamente con eso?
Se lo ganó. Le dijimos, sácame 4 meses seguidos, 10 en tal materia, y te lo compró. Y es una meta, es un trabajo que tiene que hacer para poder lograrlo. No porque pues en una semana se portó bien y mi remordimiento de conciencia es más fuerte, se lo voy a dar. Les hacemos más daño. Sí, y luego venimos con los profesores, o sea, digo, perdón que vaya, defienda mi gremio, pero después vienen con nuestros profesores y entonces dicen, no, maestra, es que ya no sé qué hacer. Sí. Pues yo les digo que empecemos por dedicarles tiempo, por observar, por ser claros, por ser firmes y por involucrarlos en la responsabilidad familiar, porque en una familia todos tenemos responsabilidades. Y hay muchas tareas en casa que se pueden hacer acorde a la edad. Desde lavar trastes, desde barrer, desde trapear, arreglar su cuarto, arreglar su cama. Eso es importante, que arreglen y así en su cama antes de bañarse o antes de salir para la escuela. Ya tiene que estar listo su cuarto. Ese es el orden con el que inician el día a día en su casa. Y ese orden lo van a traspolar después a la escuela y lo van a traspolar al trabajo. Se vuelve un hábito de orden, siendo lo primero que se hace al día. Y poner atención, mucha atención, escucharlos, no oírlos, que es diferente. Escuchar lo que entre palabras quieren decir. Y en los silencios. Porque ahí está la clave de lo que pasó en su día, de lo que están sufriendo, del bullying, del acosamiento, de algo malo o muy bueno que esté pasando y que necesitan el reconocimiento. No todo puede ser malo. A lo mejor necesita que le echen porras porque hoy todos sus amigos delante del maestro lo reconocieron por el trabajo, la opinión o la tarea que hizo ayer solo. Y eso es importante. Muy bien, pues amigo, pues vamos a luchar por no crear nosotros mismos nuestros pequeños tiranos. Así es. Espero les haya gustado. Esperamos sus comentarios inmediatamente aquí en Facebook. Háganoslo. Y los invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube, Latidos del Campo desde Querétaro. Denle like a la campanita para que les lleguen estas comunicaciones, les lleguen estos videos en cuanto los subamos. Los vamos a estar diluyendo en vez de subirlos todos el domingo en el transcurso de la semana para que sea más accesible y menos pesado ir viendo uno al día. Muchas gracias. Seguimos aquí en su programa Latidos del Campo.